Buenas noches, esto es Jugada de Laboratorio. Hoy día vamos a comentar el partido que acaba de terminar, el partido de ida de la segunda ronda de la fase previa de Copa Libertadores. Sporting Cristal ha empatado con 2 de Mayo, 2-2 en Paraguay, en un partido con muchos incidentes, con muchas cosas que comentar, y que al final Cristal se lleva un empate que creo que va a ser valioso para el partido de vuelta. Estoy con Cristian, con Lars, como siempre, y bueno, quería empezar preguntándoles qué les pareció el partido, cómo vieron tanto a Cristal como a 2 de Mayo en esta ida. Bueno, a mí me sorprendió primero la alineación, ¿no? Porque se especulaba mucho con quién iba en la media cancha y Autori sorprendió con varias inclusiones y con varios jugadores que dejó fuera, ¿no? Por ejemplo, deja fuera a Tábara, que muchos lo tenían como fijo para incluir a Catriel, que en realidad no había jugado tanto con Cristal. Es interesante, digamos, porque incluye a Casonati, incluye a Catriel y a Yotun, ¿no? Inédita, ¿no? Es un medio campo inédito para lo que venía mostrando. Así es, un medio campo que no había desde jugado la presentación. ahora, ¿no? Y además, y uno que también sorprendió fue la inclusión de Iberico, ¿no? En lugar de McLaren, que había estado jugando como un extremo por izquierda, ¿no? Entonces, lo primero que yo diría es que Autori sorprende con la alineación, pero creo que le sale bien, porque me parece que ese medio campo de Cristal es un medio campo que con Casonati tiene fuerza en la marca. Es más, a los pocos minutos Casonati ya se ganó una amarilla por una jugada brusca, y me parece que tiene movilidad también, ¿no? Porque Catriel venía el partido anterior, ahí vemos el esquema que planteó desde partida, porque Catriel Gabellos tuvo bastante movilidad ya en el partido anterior en el que fue titular, y este partido también, y Yotun también se lo vio con más movilidad. Entonces era un medio campo que se movía bien y que rotaba la pelota, creo, ¿no? Entonces yo creo que ese es un primer acierto, creo, por parte de Autori, ¿no? Ahora, también hay que decir que Santana estaba lesionado, ¿no? Santana no Eso viajó iba a a preguntar, Paraguay. no sabía, Sí. se lesionó. Sí, se lesionó, por eso no viajó. Y ahí también creo que obliga a al menos hacer el cambio de volver a colocar a González a la derecha, ¿no? En su Y posición arrancar habitual. con Iberico. Claro, y arrancar con Iberico, ¿no? Que Iberico lo hizo bien, hasta antes de la expulsión. Me parece que, Sí. por ejemplo, a diferencia de McLaren, que McLaren te da más movilidad, que es más rápido, que corre más al espacio, pero Iberico me parece que retenía más la pelota y asociaba mejor. Y creo que para este partido en el que está jugando de visita y que Cristal quería tener la pelota, me pareció que fue un cambio acertado, aunque fuera, como bien dices, algo un poco obligado, ¿no? Por la lesión de Santana. ¿Les pareció justa la expulsión de Iberico? Yo creo que por cómo arbitró el juez principal me pareció consistente. O sea, porque como dice Flaco, en el minuto 3 ya había sacado, en el minuto 2, 3 ya le había sacado una amarilla a Casonati, luego a los pocos minutos a 1 de 2 de Mayo, que me parecieron que eran jugadas más o sea, eran bruscas, a mí no me habían parecido tan graves, tampoco me parecía escandaloso que le sacara amarilla. Entonces en esa línea, igual que lo del penal, por ejemplo, a mí el penal que cobran a favor de Cristal, me parece que, o sea, no es que voy a discutirlo para nada, pero si no lo cobraba también pienso que no pasaba nada. Igual que la expulsión de Iberico, ¿no? Es una situación que ocurre después de la jugada, ¿no? Porque después Iberico que ya había pateado la pelota, claro, y después patea al jugador. En el penal, Santi González toca la pelota y después lo patean, ¿no? Sí, entonces en esa línea creo que el árbitro fue más o menos consistente con las jugadas más importantes en el partido, ¿no? Me pareció. Me parece que no, que en esa línea, digamos, si fue expulsión, fue penal. Y no, como hemos dicho en algún otro episodio sobre algo que ha pasado en la Liga Peruana, si no sacaba la roja no pasaba nada, pero sacando la roja tampoco creo que sea cuestionable, ¿no? O sea, es bien reglamentista, ¿no? Interpretable. Claro, era una tarjeta naranja, ¿no? Podía irse como, si era rojo o amarilla.
Sí, yo la verdad, a mí no me gustó el arbitraje, coincido que fue un árbitro que tenía la tarjeta fácil, ¿no? O sea, un árbitro gatillo fácil, a los 2 minutos ya había sacado una amarilla, luego tuvo que sacó otra amarilla, luego vio, aparte, no solamente es que el árbitro cobra digamos, lo expulsa, sino que además el VAR tampoco es que lo llama, ¿no? O sea, vio el contacto, dijo esta jugada es una jugada límite, el árbitro la ha visto, no consideró que era revisable, ¿no? Entonces yo digo que más allá de que podía haber sacado la amarilla, no me parece que fuera una expulsión escandalosa, ¿no? Pero lo que sí me parece es que fue mala suerte, porque en realidad sí se nota que él va a la pelota claramente y que no veo cómo podía haberlo evitado. O sea, Claro, mala suerte, pero el pie levantado, ¿no? O sea, esa Sí, parte. pero, o sea, claro, no estoy diciendo que haya sido mala intención, no fue a hacer va a la daño ni pelota nada. y llega, le da de lleno a la Pero pelota y luego. va a la pelota, pero claro, pero tener la suela levantada, eso es parte de lo que pueden interpretar como que es algún tipo Sí, de o sea, agresión, no con ganas de hacer daños, pero sí que termina siendo una sí, jugada imprudente. por eso creo que es una jugada polémica entre comillas, ¿no? Porque en realidad creo que no está. Y coincido con Larsen en el tema del penal, ¿no? El penal también. O sea, si ese era roja, el penal era penal, porque finalmente fue una falta en el área que algún árbitro no te la cobra, pero que yo creo que la sanciona bien, ¿no? Sí. Ahora, yo le decía, eso lo que yo siento es que hay cierto mérito de Cristal, que con 10 hombres no lo sentí en ningún momento avasallado por 2 de mayo, ¿no? Con 10 hombres el partido siguió siendo de alguna manera equilibrado, sí, 2 de mayo tenía un poco más la pelota, quizás era un poco más, jugó un poco más en campo de Cristal, pero no generó muchas ocasiones de gol hasta el segundo tiempo, ¿no? Bueno, yo le comentaba sí. a Ernesto, antes de que empecemos, bueno, le decía un comentario que a mí me pareció que por lo que se vio en el partido, aunque Cristal tuvo 2, 3 que en verdad fueron bastante claras, particularmente en el primer tiempo, ¿no? La de Juan Cruz González y la de Viseu al final cuando en el cierre del primer tiempo. Me parece que sí fue justo, o a mí por lo menos me parece que el empate fue justo, porque creo que tras la expulsión, si bien es entendible, con un hombre menos, uno va a tender a replegar. Siento que Cristal se replegó mucho en el segundo tiempo, a pesar de que 2 de mayo no era necesariamente, es un equipo muy, muy aguerrido, muy de meter, muy de correr, pero era un equipo que daba muchas licencias, ¿no? En defensa, y creo que el penal que le cobran a Cristal la jugada es o ponen mucho en evidencia esas licencias que dejaban. Cristiano da Silva pasa como un tren y nadie lo sale a cerrar por izquierda y llegó hasta la línea de fondo, sacó un buen pase hacia atrás, obviamente, para el Santi González. Pero para mí eso es algo que se ve después también del 2-1. En el 2-1 Cristal se va hacia adelante, evidentemente, con la necesidad del empate. Va con todo, claro. Sí. Pero pone en evidencia justamente la fragilidad de 2 de mayo también para poder tener el control de la pelota, si lo presionaban, si le ponía un poco más o ponía más jugadores en campo contrario Cristal. Y eso es algo que yo personalmente no entendí el segundo tiempo. No entendí que mantuviera tanto tiempo el mismo sistema con uno menos, ¿no? O sea, sí me parece que... No, pero es que ahí yo creo que son momentos del partido, ¿no? A ver, lo que hace Autori, que es natural, que es lo que hacen todos los entrenadores, o que suelen hacer todos los entrenadores cuando se quedan sin un jugador, hacen un 4-4-1, ¿no? O sea, ese esquema que estamos viendo ahí, con el que él comienza, que es el 4-3-3, lo convierte en un 4-4-1, lo tira a Yotun por la izquierda, González baja para hacer, digamos, esa segunda línea de 4, y Viseu es el único delantero. Así tapas las subidas de los laterales, porque 2 de mayo es un equipo que ataca mucho con transiciones rápidas y por los lados, efectivamente. Hace triangulaciones bastante rápidas y verticales por los lados. Entonces cierran los costados y Cristal se repliega. Era lo natural, te habías quedado con 10, ¿no? Ahora, es normal que si estás con un jugador menos, trates de dosificar el tema físico, ¿no? Y lo otro es que lo que también tratas de evitar es que te agarren mal parado. Entonces, es evidente que ya no vas a tratar de arriesgar tanto, sino ser más paciente. Pero Cristal tampoco arriesgó en el primer tiempo. Con 11 tampoco arriesgaba Cristal. No, o sea, con 11 tuvo la de pero tú me estás diciendo qué pasó después de la expulsión. Yo te digo, después de la expulsión es natural que hagas 2 líneas de 4 y que repliegues.
O Claro, sea, pero ahí puedes hacer 2 líneas de 4 y pararte más adelante. Cristal se tiró bien atrás, bien hacia su propio campo, a esperar el yo contragolpe, que no lo tampoco es vi que hubo tan... hasta la jugada del gol y después de la jugada del gol hasta el final del partido, Con, donde comenzó a con presionar. 10 sí, Cristal se para un poco más atrás, ¿no? Sí, pero tampoco se Con mete. 11 yo lo vi más un equipo paciente que empezaba a tocar. Sí, Creo que sentía que las ocasiones de gol podían llegar en cualquier momento, tanto así como llega la que para mí es la más clara, que es la de González, ¿no? De Cruz González, que es ¿no? impresionante que falle Es ese gol. importante, es un cabezazo O sea, como sobre había Autori que hacía como de que ¿por qué no cabeció hacia abajo? sí, ¿Por qué hacia abajo, cabeció? sí. Sí, sí. Y sí, ya con 10 hombres sí coincido con Cristian, que creo que hay un tema de cuidar el físico también, ¿no? De esperar, porque claro, el 2 de mayo era un equipo, eso, bastante dinámico, con buenos contragolpes, y creo que había cierto temor de que no lo agarren mal parado. Pero también entiendo que sí, pues después del gol, después del 2-1, Cristal se va con todo arriba y más bien 2 de mayo es como Pero que es que, pierde la brújula, no sabe no, qué hacer. pero porque se mete. Se Claro, mete, obviamente. claro. Claro, y va Se mete. ganando 2-1, o sea, claro, pero no es que Cristal podía hacerlo antes y no lo hizo. No, son momentos del partido. Obviamente que después de 2-1, ¿qué es lo que hace 2 de mayo? Se mete. Entonces Pero Cristal Cristal sí Pero ahí, podía por haberlo hecho ejemplo, antes porque metió un gol así. claro que podía hacerlo porque ya era otro momento del partido. No, Podía hacerlo antes, cuando fue porque la jugada del antes penal. no, pues antes tenía uno menos. Pero flaco, si Y hubiese sido estaba así, no hubiese empatando. llegado en ningún momento en todo el segundo tiempo. Y la única que se atrevió a salir de su No. campo, Yo no estoy llegó. diciendo que no tuvieras oportunidades. Lo que yo creo que Cristal hace bien es administrar las oportunidades. Porque es cierto lo que tú dices. Hay momentos en los que tú veías que, por ejemplo, la tenía Yotun, la tenía Cabellos, y tú dices, oye, ¿por qué no verticalizaban? ¿No es cierto? ¿Por qué no filtraban un pase? ¿Por qué no atacaban? Yo creo que no lo hacían porque se cuidaban mucho de que hubiera realmente una oportunidad que pudieran aprovechar y que no los agarraran mal parados. Entonces yo creo que por eso es que veíamos muchos pases de conservación al costado o muchos pases hacia atrás. Era yo creo, porque cuidaban, o sea, decía, sí, sí, vamos a ir, pero solamente vamos a ir cuando realmente haya una oportunidad para ir. Y Ya, yo pero creo que eso flaco, lo hace bien porque crea no lo oportunidades. hace tan bien porque le meten 2 goles. O sea, uno es un No, blooper, bueno, pero evidentemente. no, espérate, No. espérate. Los goles son en el minuto 83. Sí, pues. Y Porque el después que partido Cristal dura hace, 90 y minutos. después que Cristal hace Por cambios. eso. Entonces son circunstancias del partido, pero hasta ese momento, hasta antes de los cambios, hasta antes de que saliera Lutiger, que sale por lesión, y antes de que entrara McLaurin y Tábara. Tábara, Cristal controlaba el partido. O sea, había O hecho sea, no, tenía el sí, o gol de sea, el 2 de penal, mayo no es que hubiese y con tenido alguna 10, mega clara, no. no, Pero así claro, como no había controlar el tenido partido ninguna. tampoco. Porque Yo- 2 de mayo tenía la pelota. Lo que pasa tuvo es que si una, vemos. ¿no? Pero Pero a ver, si decimos, en el primer tiempo Cristal tuvo la pelota y tuvo una clara, antes de la expulsión, una clara de gol. Pero Cristal controlaba el partido. Cristal tuvo un par, ¿ah? Tuvo dos cabezazos. Uno No, de, el de cabezazo Juan de Araujo pasó Fernández lejísimo. y el segundo el de Araujo. El de Que Araujo ese es fue una otro. jugada de pelota parada, o sea, no es una jugada elaborada, no es No, producto del no, pero me juego. refiero que tiene dos, ¿no? No, pero es que la segunda, que yo no cuento la de Araujo como una opción de gol. Pues. Opción de gol fue la de Juan Cruz y la de Viseu, que Pero creo que fue qué Yotun no? que O lo sea, deja solo a Viseu. yo creo que fue clara, la de Araujo yo creo que fue clara. No, porque salió el cabeció lejos. ¿no? O sea, sí, cabeció lejos porque tuvo una deficiencia, pero me refiero a que Pero lo que cabeció voy solo. es, Cristal tenía la pelota, la movía, como dice Ernesto, con Tenía paciencia, más posesión. la movía y tenía, o aparentemente estoy de acuerdo, lo que parecía es que esperaban que las jugadas de gol llegaran. Pero no las crearon en ese momento. O sea, no es que tuvo 5 jugadas de opciones de gol, llegadas claras de ataque, no es que tuvo eso. Entonces, lo mismo en el segundo tiempo. 2 de mayo tenía la pelota, jugaba, buscaba, y no se le abrían las opciones, hasta que se le abrieron las opciones. Porque la línea de 4 la mantiene después del gol. O sea, la misma formación que acabas de describir la mantiene después del gol Cristal. Sí, No es, pero no ya, es pero 2 de mayo ya estaba metido, pues. No. Ya había Después hecho, del primer hace gol de dos- Cristal. Después hace del primer dos- gol. Ah, ok, ya, pero lo que me Por refiero eso, es que entonces cuando digo no le funciona tan bien porque te meten gol, evidentemente eso no te ha permitido sostener el partido como tú a ver, pero esperabas no, sostener. es que no estoy entendiendo bien. Cristal pierde un jugador, ¿no es cierto? Pone 4-4-1. Ok.
hace el gol, ¿no? Sí. 2 de mayo, con 10 jugadores, hace su bloque de 2, no le entran, hasta el minuto 83, en el que Cristal tiene que salir Lütticher, saca 2 del medio, Pósito hace un Pósito que entra en lugar de Lütticher, ni bien entra, le comete una falta en el borde del área. Luego entran Tábara y McLaurin, y vienen 2 goles de desgracia en un minuto que Cristal pierde. No, un gol no fue de desgracia. El primero fue un buen gol. No, el primero fue un buen gol, pero me refiero pero el primero es el pero que es una pérdida de Cristal. Así es. ¿No? O sea, es un error de jugador, pues de Cristal. Claro, un error de jugador. Así es. No es una desgracia, es un jugador que le da un pase a... Está bien, o sea, sí, fue una jugada. Y luego de eso, 2 de mayo se mete, y Cristal encima, porque ya estaba 2-1. Entonces Cristal encima, pero claro, encima porque ya el otro equipo se mete también. Entonces es natural, digamos, que haya eso. Ahí sí, no. Yo creo que Cristal encima porque tiene más calidad y tiene más jugadores para poder presionar y quitarlo. Yo creo que esos últimos son más frágiles. A mí la imagen que me queda es que yo creo que, por ejemplo, aventurando un poco ya y pensando en el partido del próximo martes, ¿no? Yo creo que así va a ser la propuesta de Cristal en Lima, ¿no? Ya no va a llegar tanto, ya no va a ser tan paciente, creo que va a ser una propuesta más ofensiva. Yo esperaría, claro, eso se esperaría, ¿no? Y creo que cuenta con los jugadores para ahora, hacerlo. ahí la preocupación son los lesionados, ¿no? Porque Lütticher y Cabello han salido lesionados, aparentemente. No sé qué habrán dicho después de su situación. O si será algo simplemente de golpe, ¿no? Pero parecía muscular en ambos casos, ¿no? Sí, ahora bueno, Cristal también tiene entre estos partidos, tiene un partido bastante complicado e importante, que es con la U, ¿no? Entonces también vamos a ver qué jugadores va a presentar para ese partido. Pero bueno, yo quería que hablemos un poco de los goles también, ¿no? Porque si bien yo también sentía con el 1-0, yo me sentía tranquilo, sentía que el partido estaba medianamente controlado. Viene el gol del empate, que bueno, como dice Lars, es una buena jugada del equipo, es un buen contragolpe, ¿no? Pierde la pelota Cristal, viene la contra, y viene el gol, y el segundo gol llega casi al minuto por un accidente del que todavía considero que fue el mejor jugador del partido, que era Cristiano da Silva. Cristiano da Silva lo vi muy bien, tanto defensiva como ofensivamente, ¿no? Pero una jugada encima, un autogol extrañísimo, ¿no? Porque pisó la pelota, o sea, como que se tropieza con la pelota y controlar y la manda fuerte, además. Impulsa la pelota, ¿no? Sí. Pero el gol de Cristal también llega por un accidente, un blooper entre el defensa y el arquero, un centro de Tábara que prácticamente no tenía ningún peligro y termina siendo gol, ¿no? Ahí en el segundo gol de Cristal, yo le echo la culpa, a pesar de que yo soy defensor más de los defensas, le echo la culpa al defensa, ¿no? Porque yo creo que esas jugadas, tú que tapas, Ernesto, claro. Esas jugadas te desubican por cuando ves que el defensa sale para como a cabecear. Si el defensa te hace la mague que va a saltar, tú ya piensas ese segundo te quita la posible reacción ante el bote, ¿no? Claro. Sí, pues pero bueno, estos bloopers, ¿no? Sí, y en 4 minutos fueron 3 goles, ¿no? Es muy raro, cosa no sí, se ve siempre. Entre el 83, que fue el primer gol, y el 87, que fue el empate. 2-2, importante el empate, yo creo, porque 2 de mayo iba a llegar con una confianza. Creo que es un equipo que ganó después del partido de la llave con Alianza, que ganó mucha confianza, ¿no? Eso sí se nota. Se nota que... Sí, o sea, los vi jugar de otra manera, ¿no? El partido con Alianza era un equipo... Sí, al golpe contra golpe, ¿no? Se plantó al golpe contra golpe, pero bien ordenaditos, como decía el flaco, con mucha movilidad, metiendo mucho, guerreando, ¿no? Guerreando dentro de sus posibilidades, ¿no? Hay una frase que dice el técnico en uno de los momentos de hidratación, que le dice acá no se camina, ¿no? Acá no se viene a caminar, les dice. Claro. Y le dice también que lo vamos a empatar y lo vamos a voltear, y se dio tal cual. Y se dio tal cual, sí. Y claro, que dice un poco lo que plantea el equipo, ¿no? Era correr, meter, porque corren, meten, y ahora las dos jugadas de los goles que le hacen a Cristal básicamente son similares en que se generan de un centro cruzado.
Por izquierda, claro. Bueno, izquierda, por el lado los dos. derecho de Cristal, ¿no? Por el lado derecho de Cristal. Así es, Claro. claro, o sea, un centro cruzado hacia la izquierda por el lado derecho, que el primero, digamos, un cabezazo fue un buen gol y el segundo sí pues el infortunio que se cruza Cristiano y la termina metiendo, ¿no? Pero esa era la fórmula que tenían ellos de llegar, ¿no? Ahora, yo creo que algo tuvo que ver el hecho de todos estos cambios que tuvo que hacer o que hizo Autori, ¿no? No sé, ¿ustedes piensan que tuvo que ver con los cambios o fue un momento del partido? ¿O fue casualidad que los cambios entraran y se dieran los goles? O sea, no creo que sea casualidad porque siempre que hay un cambio, el jugador que entra se va a tomar unos minutos definitivamente para poder ubicarse, ¿no? Es como que dicen, un córner no debería hacer ese cambio justamente por eso, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que no sé cuánto tiempo había pasado entre los dos cambios, porque claro, el de Lutiger fue el de Posito, ¿no? Posito, perdón. Pósito, sí. Obligado por lo de Lutiger y a los pocos minutos entran Tábara y McLaren. Pero creo que no, creo que no tiene que ver con los cambios, puede haber influido, ¿no? Pero los cambios son a los minutos 82 y en el minuto 83 llega el empate. Es casi la jugada. O sea, pues te digo, o sea, claro, fue pero 82 el cambio, 83, 84 los goles. Ahora, hay una cosa y no me parece que, o sea, en la línea de lo que estás planteando como posibilidad y algo que mencionaba Ernesto en conversaciones anteriores sobre los partidos de Cristal en la Liga 1, si bien Tábara mete un gol y también va en la línea de lo que Ernesto ha dicho varias veces, ¿no? Que esa es una de las grandes virtudes de Tábara, que patea de lejos y esta vez, bueno, con complicidad del defensa del arquero. Pero en la jugada del segundo gol, Tábara la pierde. O sea, Tábara va al choque, desde mi punto de vista, se queda más reclamando el golpe, que no existe en ningún momento, el brazo que supuestamente le pone el defensa y cae al piso, y ahí empieza también la jugada. Entonces me parece que también, y eso me parece que también tiene que ver con lo que hemos visto en pérdidas de Cristal, que han sido goles en contra en los dos primeros partidos que jugó Cristal en la Liga 1. Entonces quizás sí tiene algo que ver o sea, sí, yo creo que ahí, por ejemplo, Casonati, ¿no? quizás ibas ganando el partido, quizás una mejor opción era Wisdom, ¿no? Que era un jugador con más movilidad, con más recorrido, con más velocidad. Y yo me imagino que Casonati lo está guardando, porque Casonati no es que se viera cansado ni nada por el estilo, ¿no? O sea, guardando por la amarilla. Tenía la tarjeta también, ¿no? Por eso, guardando por la amarilla. Estaba condicionado. Yo creo que, y de verdad no se sentía, con el 1-0 no se sentía que Cristal... Es lo que yo te digo, Cristal lo estaba controlando hasta los cambios. Por eso yo digo, yo creo que Cristal con el 1-0 estaba contento, tenía sus dos líneas de 4, había replegado bien y estaba administrando bien la pelota y cuando podía, contragolpeaba. Lo tenía controlado. Vienen los cambios, minuto 82 los cambios, 83, 84 los goles. O sea, yo sí no creo que sea casualidad. Yo sí creo que sí, esto sí movió un poco y ahí coincido con lo que dice Lar, ¿no? A veces entras y no entras un poco frío, no entras, digamos, en el partido de la misma manera o a la intensidad o a la velocidad que necesitaba, o no, con la concentración que se requería, ¿no? ¿Y ustedes piensan que Casonati, o sea, yo sé, está condicionado por la amarilla, pero no lo sacó en el minuto 60, al minuto 70, al minuto 55, o sea, lo sacó el 82. Al minuto 84, 82, 83, cuando te quedan 10 minutos de partido y no sé si era necesario sacarlo a Casonati. Sí, yo siento un poco que la sensación general era que el partido estaba controlado. Sí. Que era un partido que Cristal que 2 de mayo no iba a poder empatarlo y quizás ahí hubo un poco de exceso de confianza, ¿no? O sea, yo debo confesar que yo estaba pensando ya en la grabación y pensaba en decir, bueno, Cristal le gana 2 de mayo de visita y el capitán pateó el penal, ¿no? O sea, bueno, pero eso no es un dato menor, ¿eh? Yo también he pensado... Yo creo que YouTube lo patea porque no quiere que le hagan la gran Pablo Guerrero. Pues. Exacto. Aunque no quiera que le hagan la gran Pablo Guerrero, me parece que es totalmente, digamos, destacable que el capitán del equipo, el referente del equipo, el de mayor trayectoria, que tiene más de 100 partidos con la selección peruana, ante un penal, además a alguien le dijo, deja, yo lo voy a patear. O sea, alguien se le acerca, como que cuando ya está acomodando la pelota. Claro, sí, Santiago González también patea penales en Cristal. ¿No? Y yo voy, entonces, a mí me parece que es destacable aunque te diré que cuando la pelota comienza a subir, dije, se va a ir. Pensé, no, va a ser la gran cueva. Y la clavó la... hubiese sido igual mejor que la gran Guerrero, porque
prefiero patearlo yo y fallarlo y que me caiga encima porque lo fallé a decidir no patearlo. Claro, pero ya tampoco hay que echar leña digamos, de ese Sí. tema que es bastante Bueno, conocido. para ir cerrando ya el programa de hoy, ¿qué esperan para el partido de vuelta? ¿Cómo ven el partido acá, bueno, en el Callao? Porque el partido del próximo martes va a ser lo va a jugar Cristal en el Callao, ¿no? Contra Creo 2 de que, mayo. como tú dijiste hace un momento, yo espero ver a un Cristal más como el cierre del partido. Un Cristal que presione un poco más alto, digamos, con mucha más movilidad en ataque, o sea, ya no con tanta paciencia para poder elaborar. Creo que sí, eso sí es entendible porque finalmente estás jugando de visita con un equipo al que no le puedes, con el que no te podías confiar, evidentemente por lo que se había visto en la llave anterior. Pero creo que ahora sí Cristal tendría que buscar muchas más opciones de ataque y presionando más arriba para poder aprovechar la fragilidad que tiene. Pero 2 de Mayo es un equipo que pelea, pero no es un equipo muy, muy calidoso, con esa palabra que se usa mucho ahora en el mundo del fútbol, en el nuestro al menos. Claro, yo coincido con eso. Yo creo que 2 de Mayo tiene falencias defensivas. O sea, creo que en este partido se han desnudado sus falencias defensivas. Creo que incluso en el primer tiempo, como digo, por lo menos un gol arriba, más allá del penal, debió anotar Cristal. Porque yo creo que de todas maneras tuvo más ocasiones, ¿no? Tuvo la posesión, tuvo el control del partido hasta antes de la expulsión. Y yo también creería que en Lima, siendo local, y además tomando en cuenta, digamos, el estilo ofensivo de los equipos de Autori, yo creo que va a arriesgar un poco más, ¿no? Va a arriesgar un poco más. Igual tampoco creo, digamos, porque en este partido sí Cristal, incluso antes de la expulsión, sí ha tomado ciertos recaudos, ¿no? Yo creo que Cristiano no subió tanto. Así es. No subían Cristiano sube en la del Los gol. laterales no subieron tanto. Sí, no se iban tanto. Pero me pareció que Cruz González en primer tiempo subió un poquito más, sin ser mucho, pero un poquito más que Cristiano. Claro, en el cabezazo que se falla, él está ahí como un delantero, prácticamente, Se mete cerrando la Igual tenaza. sí. Yo creo en ese sentido que si bien es cierto Cristal va a apretar más, va a empujar más, va a ir hacia adelante, sí creo que también igual va a tratar de ser más equilibrado, como finalmente lo ha sido en ese partido, ¿no? Ahora, igual pareciera que hay un pequeño cambio con respecto a los primeros partidos de Cristal, ¿no? O sea, porque en el último partido dijimos lo mismo sobre Cristiano da Silva. Hoy volvemos a repetir el tema de que fueron cautelosos los laterales en salir. Quizás hay algún tipo de ajuste que se está viendo por haber quedado en alguna de las jugadas en los 2 primeros partidos un poco más desequilibrado en defensa, ¿no? Claro, es verdad, yo coincido, es natural también, ¿no? Ahora, este resultado, ¿cómo le viene a Cristal para el partido del sábado? Eso me preguntaba, por las lesiones. ¿Es un resultado que te da confianza, que dices, oye, el sábado, o es un resultado que más gente dice, oye, ¿sabes qué? Todavía tengo que luchar esto la próxima semana, mejor guardo mis recaudos. Debe preguntarle a Ernesto, ¿tú crees que cuide jugadores? Va a ser un buen, ese va a ser creo que un gran problema para Autori, ¿no? Porque el partido del sábado es un partido en el que si lo pierdes, la U le saca 6 puntos a Cristal, 6 puntos que después van a ser bien difíciles de recuperar. Pero claro, tienes que pensar también que tienes el partido va a ser un partido intenso, va a ser un partido duro, ¿no? Contra un gran rival como la U, entonces Cristal no puede, digamos, jugar, por ejemplo, como contra Juan Pablo II, ¿no? Haciendo muchas variantes, muchos cambios. Me parece que de todas maneras va a poner el mejor equipo que tenga y sí, pues correr cierto riesgo para el partido de vuelta contra 2 de mayo, ¿no? Igual yo asumiría lo mismo, ¿no? Asumiría que va a jugar. Pero desde el punto de vista anímico, yo creo que este resultado de todas maneras fortalece el plantel, ¿no? Porque con 10 hombres sacar un empate. Yo creo que el final fue un buen golpe anímico, ¿no? Positivo para Cristal, ¿no? Claro, bueno, lo que decíamos ayer, ¿no? O sea, claro. si el empate servía, y ayer decíamos que servía dependiendo de cómo se dé el partido, y servía justamente para poder llegar con las oportunidades más intactas de local, ¿no?
Claro, porque finalmente, a ver, Cristal venía de perder con Melgar, ¿no? Un partido que yo la verdad creo que Cristal no debió perder, pero que se dio de esa manera. Y claro, llega este partido, un partido que en 2 minutos se te está yendo al diablo y en el último minuto lo logras sacar adelante y que te mantiene vivo en la Copa. Yo creo que termina siendo un resultado que, como dices, fortalece al grupo, ¿no? Yo creo que más que, o sea, termina siendo un golpe anímico, ¿no? Yo creo y coincido con Ernesto que el principal problema para Cristal va a ser en cómo administrar su plantilla para en un tiempo tan corto afrontar dos partidos que son tan relevantes, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos el sábado, que vamos a comentarlo también, ¿no? El sábado, así es, el sábado a partir de las 7:30 estamos saliendo con el comentario del partido de Cristal con la U, que se juega en el Gallardo. A las 4. Salimos en vivo, ¿no? Salimos en vivo, sí, salimos en vivo. Va a ser nuestra primera experiencia en vivo. Ojalá Vamos a ver qué tal. Igual el video va a quedar grabado para que lo vean después en cualquier momento, ¿no? Sí, digo, pero ojalá para que nos acompañen algunas personas ahí también para comentar cómo se da las incidencias del partido, ¿no? Así es. Y bueno, creo que eso ha sido todo. Una llave que está todavía abierta. Se cierra en Lima. Creo que Cristal tiene cierto favoritismo. Sí, no, sigue siendo favorito, evidentemente. Y vamos a ver, pues seguramente el próximo martes también estaremos reaccionando al partido de Cristal contra 2 de mayo. ¿Es a la misma hora? ¿El próximo martes a las 7:30 igual? A la misma hora, a las 7:30 también. En el Callao, ¿no? En el Callao. Así es. Bueno, nos vemos. Gracias. Nos vemos el sábado. Nos vemos. Gracias. El sábado 7:30. Cuídense. Chao, gracias. Chao, gracias.